para decir la norma dice que eso es café. Pero a la luz de los principios de interpretación jurídica, de esa norma a la luz de otras normas, o sea, haciendo una interpretación global de la norma y progresiva, eso que se entiende como café en el momento que se escribió, ahora debe de entenderse como una pluralidad, como café, marrón, vino y lo que se le pueda parecer, ¿no? Y desde otro sector podrían decir, no, hay una interpretación avanzada y progresiva, pero se necesita un principio de certeza jurídica. No podemos ampliar las interpretaciones tanto porque eso generaría incertidumbre. Entonces, eso decir que es marrón o que puede ser roja o de otro color, no es posible interpretarlo así. La interpretación es clara y es estricta conforme lo dice la norma. Es marrón, ¿no? Y otros podrían decir sí, pero conforme al avance de los derechos humanos, si hay principios de interpretación progresiva, que los derechos humanos se deben de interpretar de manera flexible, con el fin de garantizarle dignidad a las personas. Es correcto creer que cuando se escribió la norma se puso marrón para darle derecho a las personas marronas. Pero a la luz del avance de los tiempos es claro que no solo se le quería dar derecho a las personas de color marrón, sino a las de color café y de otros colores. Y ese es el principio real de la norma. Entonces, lo que dice en el fondo la norma no es que tienen derecho los de color marrón, sino que todas las personas que son diferentes, se les debe de dar una protección especial. Sé que parece una idiotez, pero así funciona el derecho. La interpretación jurídica es una herramienta muy fuerte y pues lo que decida la sociedad, el legislador, los tribunales, al final de lo que es la norma, es lo que termina siendo la norma. Obviamente, pues hay que tener cuidado y ser muy responsables para que el sistema jurídico no se caiga y que la gente siga creyendo. Por eso la interpretación jurídica es importante. No basta con decir, pues la pared, aunque la vemos café, es blanca. No, hay que argumentar. Hay que darle sentido, hay que darle coherencia. Si no tiene coherencia, el sistema se derrumba. Pero si tiene coherencia, puede tener sentido darle esos alcances a una norma. Y por eso la norma, aunque diga algo, puede ser que no sea lo que dice ser. Ahora, en el mundo, más allá del derecho, hay ciertos pensamientos hegemónicos. Y esos pensamientos hegemónicos, algunos los identifican, los sociólogos, como el pensamiento colonial, el patriarcal y el capitalista. Quizá ya hemos escuchado mucho de eso, pero es importante tenerlo en cuenta que estos pensamientos hegemónicos predominan el derecho. Los que nos dedicamos a derechos humanos buscamos desde una mirada antihegemónica, ir transformando esas visiones hegemónicas del derecho a través de la interpretación de los mismos derechos humanos. Entonces, los mismos derechos humanos nos han dado algunas herramientas para ir construyendo un derecho antihegemónico. El colonial es ese derecho visto desde una visión europea de conquista, que incluso algunos sociólogos han llamado que después de la independencia de México, México ha vivido un colonialismo interno, en el cual la visión europea y colonial se sigue reproduciendo y replicando. El pensamiento capitalista es ese pensamiento de que
todo el mundo puede adquirir capital con el hecho de trabajar, solo hay que esforzarse, es la cultura del esfuerzo, que habría que preguntarnos si es real. Y el patriarcal, pues, de manera muy sintética, que no soy, porque soy hombre, quizás no soy el mejor para definirlo esto, pero de manera general es esa visión social en el cual los hombres tienen una posición intelectual, física, humana y social superior al de las mujeres. Entonces, estos pensamientos se han reproducido en las normas. Y hay veces que en las normas se topan con pensamientos coloniales y patriarcales, hay veces que se topan con pensamientos capitalistas y patriarcales, hay veces que se topan con pensamientos coloniales y capitalistas, y hay veces que se topan con los tres pensamientos, que es lo más complejo. Los podemos resumir en machismo, racismo y clasismo. Y estos pensamientos, que son pensamientos sociales, que es lo más difícil, se ven reproducidos en la norma. Pero da igual estén o no en la norma. El problema es que la sociedad, la colectividad, los ha hecho suyos. Se ha educado hacia la sociedad. Entonces, es muy difícil quitarnos algunos prejuicios, algunos estigmas que vienen de estas corrientes hegemónicas. Entonces, por eso se tiene pues la idea que el que aquí es pobre, el pobre es pobre porque quiere. Es malo que sea indígena, está en el atraso. Es mujer, no es fuerte. No tiene capacidad de liderazgo de puestos directivos porque no sabe controlar sus emociones. Chistoso porque ahora hubo una disputa en el Senado entre Alito y ¿cómo se llama? Noroña, y por ahí vi una página feminista que dice no deberían de dejar a los hombres en cargos públicos porque no saben gestionar sus emociones. Pero bueno, el pensamiento hegemónico es al revés, que las mujeres no saben gestionar sus emociones, no los hombres, ¿no? Pero ven a los políticos y o sea, es una caricatura, ¿no? Yo vi el discurso de Alito y dije, ya no hables más, te estás hundiendo más. Y no te apoyo, pero es vergonzoso ver a alguien que se está hundiendo. O sea, podríamos hacer todo un análisis de su discurso machista, muy machista, en el cual se defiende y justifica sus actos y denosta a las mujeres que están ahí con él sin darse cuenta, yo creo, pero las está denostando. Bueno, la complejidad de estos pensamientos hegemónicos colocan a la gente en un sistema de privilegios y en un sistema de opresión. Hay una dominación de un sector por un sector de privilegios. O sea, en México y en el mundo, normalmente, si te distingues por el género masculino, tienes una posición de privilegio mayor que si distingues por el género femenino. Pero también, si te distingues por un género, ya sea femenino o masculino, nada más por esos géneros, tienes una posición de privilegio frente a la gente que se dice transgénero. El hombre tiene más privilegio que las mujeres por un asunto histórico y social. Las personas blancas tienen una posición de privilegio, lo vemos con el tema de gentrificación. Las personas blancas, las extranjeras blancas, tienen una dominación territorial del centro de la ciudad, de las zonas con mayor infraestructura,
que las personas con tez morena. Y no es que sean extranjeros, es porque vienen de ciertos países y orígenes europeos que ahí mismo vienen. Los heterosexuales están en una posición de privilegio frente a la comunidad LGBT, etcétera, ¿no? La gente que tiene un título universitario. Los jóvenes aquí dice que están en privilegio, bueno, están en privilegio frente a un anciano, pero también hay mucha discriminación de los jóvenes frente a los adultos, porque hay una visión adultocentista. Habría que corregir ahí la lámina. El poder económico, entre más rico seas, o clase media, estás en mejor posición frente a la gente pobre. Y yo sé que esto es, pues, común, todos lo vivimos, pero está interesante identificarnos en esos puntos, ¿no? Yo soy hombre, sí, tengo un privilegio, pero soy pobre, tengo un punto de vulnerabilidad. Si se es mujer, si se es indígena, si se es de bajos recursos, hay 3 puntos de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque estructuralmente y socialmente, con esa visión hegemónica, se está en desventaja. A esto, identificar el sistema de privilegios y los lugares donde está cada una de las personas, le llamamos la interseccionalidad. Y es muy importante que en los casos se identifique dónde está un grupo social, dónde están las personas, por quiénes están integrados, para identificar el grado de vulnerabilidad en el que se encuentra. Y el grado de privilegio, ¿no? ¿Sí? Ser indígena no es sinónimo de estar en desventaja. Se puede ser indígena pero con poder económico, con título universitario. Ser pobre no es sinónimo de desventaja. Digo, en una visión capitalista el pobre es casi lo más mal. Pero no es lo mismo ser pobre de tez morenita o hablar una lengua no hegemónica, indígena, que ser pobre blanco y hablar el inglés o el español, las lenguas dominantes. Es más fácil salir de la pobreza porque el sistema te refugia. Se le da trabajo a la gente que sí habla el idioma o que domina 2 idiomas. Entonces, evidentemente, la situación de identificar los privilegios y las opresiones frente a esta imagen de dominación, sí es importante. Entonces, hay que identificar dónde estamos. Hay que identificar dónde está nuestra familia. Hay que identificar dónde están nuestros amigos. Y hay que identificar dónde están incluso las personas que nos están gobernando, ¿no? Sí, porque a veces eso es lo que les ayuda a aspirar a los puestos de poder porque gozan de algún privilegio. Gozar de privilegios no necesariamente es malo. El problema es que hay un sistema de opresión. Ese es el problema. Que los privilegios se mantienen gracias a un sistema de opresión. Voy a brincar a esta imagen que estaba hace un momento, que es un poco cómo concebimos la estructura del Estado y tiene relación con todo lo que hemos hablado.
el Estado, una visión clásica, hay población, territorio y gobierno. Y la naturaleza es que los estados son independientes y libres, tienen soberanía y autodeterminación, o sea, ellos se mandan ellos mismos, no dependen de otros estados. Eso en la visión teórica, ¿no? Que habría que ver si es cierto, ¿no? Porque hay estados que tienen una dependencia económica de otros, ¿no? En la Constitución mexicana, el texto constitucional es que algunos le llaman como el Gran Pacto Social, es este documento donde está contenida la organización del Estado, estas normas de cómo se organiza el Estado. Y también tiene un apartado de qué derechos le debe de garantizar el Estado a las personas. O sea, sí puedes tener el poder, Estado, pero hay garantías mínimas que deben de tener las personas. O sea, tu poder está limitado. Esto resulta complejo frente a la mirada de los temas indígenas y los temas de género. Porque ahora, en los últimos años, por lo menos desde 2011 para acá, vemos que hay de esferas de gobierno, está la federal, estatal, la municipal. Algunos hablan de la comunal y ejidal, que viene desde la visión de la revolución. Ahí hay debates si realmente puede ser o no una esfera de gobierno. Y la indígena, ¿no? La indígena como que siempre se señalaba, pero jurídicamente no había sentencias tan fuertes como las que ha habido en los últimos 15 años. Entonces da la apariencia de que los gobiernos indígenas sí son gobiernos en sí mismos. Y todo esto choca un poquito la estructura de la organización del Estado, una visión hegemónica de las cosas, en el cual el Estado federal tiene dominancia sobre los niveles de gobierno que se les dicen inferiores. Algunos decimos el concepto de niveles de gobierno no es el correcto porque los teóricos del federalismo han llamado que lo mejor es hablar de esferas de gobierno y no de niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque no hay un tema de jerarquías como tal, más bien hay una distribución de competencias. Si se dan cuenta, la presidenta o el presidente no le puede mandar o ordenar algo a un jefe de un estado o de gobierno de la Ciudad de México. Eso está prohibido por nuestra Constitución. Tampoco le puede ordenar algo a un presidente municipal o a un alcalde, ni la jefa de gobierno. Pero eso a veces queda entredicho porque hay cierto poder económico y político de los cuales dependen los municipios de la federación, los estados de la federación. Pero teóricamente no hay niveles como tal, más bien hay un tema de competencias. Sin embargo, sí hay una jerarquía normativa. Cada gobierno caray, es que ahí está. Cada gobierno, más bien cada esfera de gobierno tiene una división que es la famosa división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo, su obligación es hacer que se cumplan las leyes, operarlas. Es el que gobierna. El legislativo es el que crea las normas. Esa es su naturaleza. Y el judicial es interpretar las normas y resolver casos en concreto. Sin embargo, estos tres poderes tienen un poco de los otros poderes. Digamos,
El presidente de la República o la jefa de gobierno o el alcalde, para poder aplicar la ley que le ordenó el Congreso o el legislador, tiene que hacer un reglamento para operarla. O tiene que emitir un manual del funcionario para operar la ley. Esta función es una función legislativa, pero su naturaleza no es legislativa del Poder Ejecutivo, pero hace una tarea legislativa para poder operar la ley que le impusieron. Entonces ese reglamento nunca va a estar por encima de la ley, pero sí es una función legislativa. Las altas cortes o los tribunales, cuando interpretan una norma, emiten algo que le llamamos los abogados precedentes judiciales, que los conocemos como tesis y jurisprudencias. Las tesis son orientadoras y las jurisprudencias, por así decirlo, son obligatorias, ¿no? Son criterios obligatorios. Cuando se interpreta una norma, esta interpretación, cuando se vuelve jurisprudencia por parte del Poder Judicial, es en sí una norma, es la interpretación oficial de la norma, y en sí mismo es una norma. Entonces, si se dan cuenta, es la forma que se legisla, se crea una norma por parte del Poder Judicial. Y también los poderes, así como les mostré que tienen un poco de legislativo, tienen un poco del otro. A veces el Poder Ejecutivo resuelve cosas administrativas sobre casos internos. A ver, fulano de tal cometió una falta, se le lleva un procedimiento, se le escucha y se resuelve. Parece que funcionan como en pequeños tribunales para resolver cosas internas. El mismo Congreso hace eso, y el Congreso puede sesionar como un tribunal cuando se le quiere desaforar a alguien, cuando se le quiere hacer un juicio político. Entonces los congresos funcionan como tribunal. Entonces todos tienen un poco las funciones del otro en ocasiones. Esto parece una tontería, pero tiene un alcance importante que les voy a compartir en un momento. Todo este proceso social que ha traído en México, ha traído uno de los artículos más poderosos que tenemos ahorita en la legislación, que es el primero constitucional, que casi se toca el año pasado por el conflicto que hay entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Pero casi se transforma este artículo. Y este artículo, que seguramente lo han tocado en otros cursos y diplomados, o lo han escuchado por ahí, es el parteaguas de los derechos humanos en México. Los tratados internacionales, como la Convención de Viena, establece que todos los estados que firman y ratifican un convenio internacional en uso de su autonomía, de su libre determinación, de su soberanía de su estado, o sea, libremente celebra un convenio, están obligados a cumplirlo. Y no pueden decir que, como no he reformado mi legislación interna, no lo puedo cumplir. No. Tú celebraste el tratado, y más si es de derechos humanos, estás obligado a cumplirlo. Si reformas o no tu ley interna, eso es asunto tuyo. Pero para cumplir con el tratado y la comunidad internacional, tú debes de buscar cómo atenderlo. Y no puedes poner como pretexto, no he reformado mi ley interna. Entonces eso ha hecho, desde la interpretación jurídica, que todos los tratados internacionales sean obligatorios para México, de los cuales obviamente México formó parte, ¿no? Y los de derechos humanos, cuanto más. Pero había una duda en México, se crea, después de un caso que llegó a la Corte Interamericana,
viene una sentencia que le ordena a México a hacer modificaciones a su normativa y se crea este artículo, o se transforma de como estaba, ¿no? Entonces dice que en México todas las personas gozan de los derechos humanos tanto de la Constitución como en tratados internacionales. Y esto trajo un conflicto que es el principio de jerarquía normativa. Porque en México tenemos la tradición de que pues el máximo ordenamiento jurídico es la Constitución y todo está por debajo. Y el artículo primero establece, pues no hay un tema de jerarquía, nada más dice los derechos humanos de la Constitución y de tratados internacionales son la norma máxima. Pero desde una visión constitucionalista en México dicen, ¿eso qué significa? Trae una serie de problemas. Y ya había habido precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que decían que la Constitución es el máximo ordenamiento, todo viene, todas las normas que existen están abajo. Hay un caso que llega una contradicción de tesis a la Corte y lo que propone la Corte es señalar que los derechos humanos contenidos en tratados internacionales sí están al rango de la Constitución, al mismo nivel. ¿Por qué? Porque México los firmó, esos tratados, de manera libre, a través de un procedimiento autorizado. Pero se puso como excepción que lo único que está arriba de eso son las restricciones constitucionales. ¿Cuáles son las restricciones constitucionales? Nadie sabe. Porque no tenemos una interpretación oficial de qué es una restricción constitucional. Algunos creen que es el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Otros creen que es lo que dice el artículo 29 constitucional, que dice que en ciertos casos, cuando hay invasión al territorio nacional como una guerra, México puede, a través de un procedimiento especial, suspender ciertos derechos humanos, no todos, a través de un procedimiento especial, por un tema de urgencia, porque el país entra en guerra, ¿no? Algunos creemos que esas son las verdaderas restricciones constitucionales. Ahí está el debate. Todavía eso no se ha resuelto. Pero así quedó el criterio de la Corte. Pero lo que sí podemos entender con ese criterio es que los derechos fundamentales, los fundamentales son aquellos derechos humanos regulados en la Constitución y en un tratado internacional. Estas normas se identifican como normas fundamentales. Son lo superior. Luego vendrían, bueno, arribita estarían las restricciones que no sabemos qué son. Luego vendría todo el contenido de la... se movió. Luego vendría todo el contenido de cómo se organiza el poder político en México, los tratados internacionales en sí mismos. Una cosa es los derechos humanos en tratados internacionales y otra cosa es el tratado, que pueden ser tratados en materia económica, etc. Las leyes federales y generales, luego las constituciones locales, luego las leyes locales y federales. Dicen, ¿cuál es la diferencia entre una ley general, una ley federal general y una ley federal nada más? Bueno, pues es que en México tenemos leyes generales que norman cómo a nivel federal y a nivel local se van a regular ciertas cosas. Digamos, tenemos la Ley General de Transparencia. Dice cómo se va a regular el derecho, la protección del derecho a la información a nivel federal y a nivel local. Entonces la federación tiene una ley para atender eso y los estados tienen otra ley para atender eso. Pero hay una ley marco. Luego están los reglamentos, decretos y convocatorias, etc. Frente al principio de jerarquía normativa tenemos otro principio que establece el artículo primero constitucional, que es el principio pro persona, que establece que las normas
que debe de prevalecer las normas que establezcan una mejor protección de derechos humanos y más amplia sobre las normas de menor protección. En el mismo sentido, se establece que debe prevalecer la interpretación de la norma que mejor favorezca a las personas en sus derechos. Quiere decir que si tenemos una norma de fuente internacional que protege mejor que la norma nacional, debe de prevalecer la internacional. Si tenemos una norma de fuente local, mejor que la internacional, prevalece la local. Si tenemos una norma que desarrolla o interpreta un derecho incluso constitucional, debe prevalecer esa protección. Porque se entiende que se está desarrollando un derecho constitucional para dar una mejor protección. Este artículo primero, que establece los principios de derechos humanos y las obligaciones de los estados de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, también dice que los derechos humanos tienen ciertos principios que son universales, son interdependientes, indivisibles y progresivos. Y aquí está la clave de todo. Aquí está la clave para los movimientos sociales, para el sector obrero organizado, el sector campesino, los pueblos indígenas, las mujeres. Aquí está. ¿Qué significa esto de la indivisibilidad? Que no se puede dividir un derecho porque si no, no se puede disfrutar. ¿Qué significa la interdependencia? Que cuando se viola un derecho, en automático se viola otro derecho humano. Pero también significa otra cosa. Que si existe un derecho, seguramente existe otro. Ahí les va. Si ustedes se quedan sin agua en su casa, se les está violando no solo su derecho humano al agua, sino su derecho a la vivienda adecuada. Porque no pueden vivir de manera adecuada en una vivienda si no tiene agua. Y eso puede tener afectaciones sobre su derecho a la alimentación, a la familia, a la salud. Hay derechos que a veces no están escritos, pero se dice que existen bajo el principio de interdependencia. Uno de ellos, cuando surgió al principio, es el derecho al Internet. Se decía que se tiene el derecho a la información, pero ¿cómo vas a tener el derecho a la información si no tienes luz, si no tienes un equipo de cómputo, si no tienes acceso a la información? Y ese acceso a la información en una sociedad contemporánea es a través del Internet. Entonces, la clave, y esto se los comparto porque la verdad los abogados no lo saben. Muy pocos abogados lo saben. O sea, como que estudian la interdependencia de los derechos humanos, pero no saben qué es. O sea, una cosa es que un derecho tenga relación con otro derecho ya normado, o sea, establecido en una ley. Y otra cosa es que la interdependencia también signifique que hay un derecho que quizá no está nombrado explícitamente, pero existe. ¿Ok? ¿Cómo está eso? Ahí les va. Les voy a compartir un caso en concreto que es una joya del derecho internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es indígena. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha adoptado un tipo de interpretación, que es la interpretación evolutiva. La interpretación evolutiva es una interpretación histórica progresiva del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que se lee una norma, se dice, se escribió en tal fecha, pero esa norma que se escribió en tal fecha significaba esto, pero a la luz de los tiempos, del desarrollo de la humanidad, del desarrollo normativo, ¿qué podemos entender de esa norma hoy por hoy? ¿Por qué? Porque el derecho, la interpretación evolutiva entiende que el derecho no es un texto muerto,
sino es un texto vivo, porque es producto de la sociedad. Y se pensó para futuro. Y como es un texto vivo, se tiene que interpretar a la luz de la historia. Entonces se tiene que interpretar progresivamente cómo ha avanzado la historia, cómo ha evolucionado los derechos en el mundo, cómo se han evolucionado. Y también se han adoptado otras interpretaciones, que es la interpretación global, que es cómo se ve esa norma frente a otras normas que le pueden aplicar un Estado. Entonces ya no la interpreta solita, por eso les decía, a veces una norma puede decir una cosa, pero termina siendo otra. Y entonces, gracias a estas interpretaciones, la Corte Interamericana ha logrado contener derechos indígenas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Vamos a abrir la convención. Ustedes han escuchado quién es la Corte Interamericana. Todos han escuchado que la Corte ha resuelto casos indígenas. Bueno, quizá lo que no sepan es que la Corte Interamericana no le toca revisar el convenio 169 del OIT. Eso le toca a la Organización Internacional del Trabajo. A la Corte Interamericana le corresponde revisar el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquí está la convención. Vamos a hacer un buscador de palabras y vamos a buscar la palabra indígena. ¿Ya vieron? No existe. En la convención no existe el concepto de indígena. Aquí habla de que personas tienen hecho nacionalidad dentro del territorio del Estado, habla de personas que se hallen legalmente en un territorio de un Estado, expulsados del territorio de un Estado, territorio extranjero, pero no habla como del territorio de las personas o de grupos colectivos, no existe eso. Si buscan el concepto de consulta, consultas entre organismos, con el secretario de la Corte, consultar a la Corte, atender las consultas a la Secretaría General, pero no son consultas a las personas como tal. Son como temas operativos. ¿Cómo es posible que la Corte Interamericana haya resuelto asuntos indígenas? Por la interpretación jurídica y la interdependencia. Entonces, hay un artículo que habla sobre derechos culturales, creo que es el 25. Aquí habla del desarrollo progresivo del derecho, es el 26, que habla sobre derechos culturales. Los primeros artículos de la Convención hablan sobre el derecho a la vida, a la identidad, a la personalidad jurídica. Y la Corte reconoció que a través de esos derechos se puede identificar que no se puede tener identidad si no se reconoce a la colectividad. No se pueden tener derechos culturales si no se reconoce la identidad cultural. Hay interdependencia, pero ¿cómo la Corte habló del derecho a la consulta, al territorio y a las tierras de los pueblos indígenas por el artículo 21? Hizo una interpretación progresiva, evolutiva,
del artículo 21 de la Convención. Dijo, el artículo 21 habla del derecho a la propiedad privada. Pero la propiedad privada desde las comunidades indígenas tiene una lectura muy particular. Es una propiedad colectiva, es el espacio que han ocupado históricamente. Y determina la Corte que la simple ocupación de esas tierras equivale a un título de propiedad. Así el Estado nunca les haya emitido un título de propiedad. Y que si se va a desplazar a los pueblos, se les tiene que consultar. Y como el desplazamiento es un impacto significativo, el resultado de la consulta es obligatorio. Entonces, fíjense, a través del concepto de propiedad privada, interpretó que ahí está el derecho al territorio, el derecho a la consulta. Este principio, que no estaba explícitamente en nuestra Constitución, ya lo está. Las resoluciones de la Corte son de antes de 2011. La reforma constitucional es de 2011. Por eso el concepto de interdependencia es un concepto clave, porque cualquier derecho que a ustedes se les ocurra, podemos decir que sí existe si sabemos argumentar. Y el principio de progresividad obliga a los estados a ampliar los derechos, no a restringirlos. Ya nos quedan 10 minutos, ¿verdad? Ya están allá afuera diciendo, ya. Bueno. ¿La qué? Están aplicando los llamados Sí. progres. Sí. Ese mismo artículo, el último párrafo, habla que en México queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esto es lo que conocemos como discriminación. Lo único que está permitido nacionalmente es hacer distinciones justificadas. O sea, si alguien se va a postular, bueno, ya no aplica mucho este ejemplo, pero si alguien se va a postular a ser impartidor de justicia, bueno, secretario de un juzgado tiene que pasar por un proceso de selección en el cual demuestre que tiene conocimiento, ¿no? Entonces, ese tipo de distinción no se conoce como discriminación. También se está haciendo una distinción en la cual se pide que la gente esté preparada. Pero si hay una distinción no justificada, o sea, que se atenta contra la dignidad de las personas, se les está discriminando. Y eso es lo que está prohibido. Esto es un parteaguas. El principio de igualdad y no discriminación en México. Y dentro de este principio hay 3 conceptos que les quiero compartir. El concepto de igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva es la igualdad real. Cuando entendemos que hay igualdad formal, es nada más que la ley dice, en México el hombre y la mujer son iguales. No porque una norma diga eso, quiere decir que van a ser iguales. Tienen que ser iguales. Esa es la igualdad sustantiva. Y eso es lo que establece ya la Constitución, el principio de igualdad sustantiva, los criterios interpretativos de esto, las leyes que desarrollan este derecho, los tratados internacionales hablan de igualdad sustantiva. No basta con que la norma diga el hombre y la mujer son iguales, no basta que diga el trabajador y el patrón son iguales. Tiene que haber condiciones reales para que sean iguales. Eso es la igualdad sustantiva. Le llaman igualdad sustantiva o igualdad real. Para eso se tienen que hacer medidas o acciones afirmativas o niveladoras para que la gente no esté en posición de desventaja en materia laboral
hay un artículo que habla sobre cargas probatorias y le ponen gran carga probatoria al patrón para nivelar la balanza, porque pues al trabajador luego no le dan su contrato. El trabajador no lleva apuntadas las listas de asistencia, está en control del patrón. El trabajador no tiene luego cómo probar que lo despidieron. Entonces es obligación del patrón documentar los despidos por una naturaleza. Entonces el principio de igualdad y no discriminación también tiene que ver con identificar dónde están las personas. Por eso les puse el cuadro de la interseccionalidad. ¿Qué nivel de privilegio tienes? ¿Dónde estás? Y el patrón está en un lugar de privilegio muy fuerte, en el cual pues, tiene poder de mando, tiene poder de control y de administración de toda la documentación. Entonces es natural que se le exija todo esto, que se le exija una carga probatoria mayor. Por eso, un patrón que diga, salió hace como 3 años una tesis aislada que dice, se despidió a una mujer que acusó haber sufrido violencia de género. La trabajadora no logró acreditar que la violentaron. Entonces perdió el caso, fue a un colegiado y se emitió este criterio y dijo, en materia de género, el que está obligado a probar que no hubo violencia es el patrón. Y entonces esto suena muy fuerte. Yo lo platiqué con algunos laboralistas y decían, pero ¿cómo va a probar un patrón algo que no pasó? Un hecho negativo, o sea, no es posible. ¿Cómo vas a probar que no se violentó? Quizás no puedas probar textualmente, pero sí puedes generar la presunción. A ver, el patrón tiene la obligación, conforme a la Ley Federal del Trabajo, por lo menos desde 2019, y hay normas sobre no discriminación y normas sobre, ¿cómo se llama? La NOM 035, se me fue su factor psicosocial. Y está otra NOM sobre discriminación, se me fue ahorita el número. La 33, ¿no? Creo que sí. Hay tratados internacionales y la ley es muy clara. O sea, el patrón tiene la obligación de tener un protocolo para atender casos de discriminación y violencia de género y de riesgos psicosociales. El patrón tiene la obligación de capacitar y adiestrar. Tiene que llevar todo esto bien documentado. Claro que es posible que un patrón demuestre, por lo menos presuntivamente, que es muy poco probable que una trabajadora fue violentada. Pero si no tiene los protocolos o los tiene los protocolos, pero no están funcionando los protocolos, no hay denuncias, o de la lectura de los protocolos, porque me ha tocado leer protocolos para atender casos de violencia de género que acaban criminalizando a la trabajadora. Dice, si durante el procedimiento la trabajadora no logra acreditar que se le violentó, va a sufrir un castigo. Entonces, este tipo de cosas, si no los tiene bien el patrón, es muy claro que es muy probable que sí hubo violencia de género. Entonces, claro que la carga probatoria debe de estar del lado del patrón. Eso forma parte del principio de igualdad y no discriminación. Es la 25. Y bueno, igualdad sustantiva. Pero hay otro concepto que les quiero compartir, que es la discriminación indirecta. Discriminación indirecta. La discriminación indirecta, más bien la directa es cuando una norma es muy clara. Aquí no entran mujeres, o aquí no entran heterosexuales o gays, o aquí no entran afrodescendientes. Ahí es muy claro, ¿no? Que la norma discrimina. Pero esa es la directa. La indirecta es cuando aparentemente una norma es neutral
o le da cierto beneficio a una persona, pero mirada esa norma frente a la realidad, o ese hecho o ese acontecimiento frente a la realidad social, coloca a una de las partes en una posición de vulnerabilidad. Digamos, antes ya está prohibido aquí en la ciudad, pero los bares hacían el tema de chicas entran gratis, 3 tragos gratis. Entonces, aparentemente podría ser neutral, que le da un beneficio incluso a las mujeres, pero en realidad era una norma que socialmente tenía una operación, y era seguir cosificando a las mujeres y colocarlas en un estado de vulnerabilidad en su salud y en su integridad física. Por eso se prohibió eso. En materia de trabajo, se tenía el tema de las semanas de maternidad, no eran iguales a las semanas de paternidad. Bueno, sigue ahí la ley igual, pero ya hubo un caso que llegó a la Corte. Y la Corte identificó que había discriminación indirecta, porque aparentemente la norma era neutral, pero no lo era. Porque tenían menos días de paternidad los padres y la maternidad. Y lo que reconoció la Corte es que, a través de un estudio sociológico, que la mayoría de padres ni siquiera pedían los días de paternidad. Y a la mujer la ponían en el riesgo, bueno, sigue estando en el riesgo, pero pueden abogar ese criterio jurisprudencial, de que las labores del hogar las hacía la madre, tenía que cuidar al hijo y el padre no se involucraba. Entonces la Corte resolvió que el Estado tiene la obligación de buscar la igualdad sustantiva. Y esa norma, en lugar de buscar proteger mejor a la mujer, la pone en un lugar de opresión. Busca que la mujer sea la única que se responsabiliza de estas tareas. Y la única forma de eliminar esto es que el padre tenga las mismas semanas con el objetivo de que se integren las labores del hogar y de cuidado. Entonces, es interesante el concepto de discriminación indirecta. Y otro concepto relacionado con eso es el de categoría sospechosa. ¿Cuál es el de categoría sospechosa? Tiene que ver cuando se señala algún sujeto susceptible de discriminación y se hace una regulación especial para ese sujeto, se le debe de mirar a esa regulación normativa de manera sospechosa. Porque a veces con las normas que se hacen para proteger, lo que terminan es repitiendo, reproduciendo el discurso hegemónico y en lugar de proteger, se mantiene al sujeto en un nivel de opresión, ¿no? Y el caso que tocamos, el caso de las semanas de maternidad y paternidad, es uno de ellos. Parece que es un beneficio para la mujer, termina reproduciendo el discurso, ¿no? Bueno, todo esto de los derechos humanos ya son las 2, pero quiero cerrar con una idea que quería compartirles. Es que yo me alargo, perdón. Pero creo que les va a servir a ustedes porque son trabajadores y hay que entender algunos cambios de la legislación. A los que nos dedicamos a derechos humanos nos preocupó una parte de la reforma judicial, no tanto el tema de la elección de juzgadores, que es un tema complejo. Más bien, lo que nos preocupó es que los efectos de las sentencias de amparo ya son particulares y no generales. Los efectos de las sentencias de amparo, cuando tú impugnas una norma que puede estar relacionada con un tema de trabajo, con un tema de género, los efectos solo son particulares, no generales. Y no puedes pedir la suspensión de amparo porque, al menos que se consiga dar el efecto individual. Pero hay normas que por su naturaleza no te pueden dar un beneficio individual.
sin dar un beneficio general. Esto se pensó sobre todo para que los proyectos de gobierno no se detengan. Habían muchas leyes que el gobierno impulsaba y la Corte se las tiraba. Entonces sigue haciendo, la Corte puede tirar leyes, ¿no? Pero hay un procedimiento especial, tiene que haber una declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual tiene que tener ciertos votos, pero pareciera que muchas normas, por lo menos los que nos dedicamos al litigio estratégico, decimos, híjoles, no se pueden tirar muchas normas. Que hasta yo creo que puede ser operativamente conflictivo para el mismo poder del Estado, porque no todo funciona bien. Entonces, lo que nos queda es buscar las declaraciones generales de inconstitucionalidad, que después de que varios tribunales dicen que es inconstitucional, la Corte termine resolviendo. Les quiero que llegó a la Corte, que creo que es útil, ya no les voy a buscar la jurisprudencia para poderlo decir rápido, así directo, pero quiero que lo tengan en cuenta que existe un precedente fuerte que salió hace un mes antes de que la Corte cambiara. Se hablan muchas de las cosas que dejó mal la Corte, pero nos dejó algo bueno. Ni era ni buena ni mala, tiene sus cosas buenas y sus malas, ¿no? Y uno de ellos es que la Corte hizo una interpretación de la reforma constitucional y de la ley de amparo. Y dijo que lo que se refiere a la reforma es que no pueden tener efectos generales las resoluciones de amparo sobre esas normas, siempre y cuando sean normas emitidas por un órgano de naturaleza legislativa. Está bueno, está, ¿no? ¿Y hay normas que provienen de órganos que no son de naturaleza legislativa? Sí. Los decretos y los reglamentos por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, se los digo para que lo tengan en cuenta. El conflicto llegó porque hubo un caso que llegó a la Corte que lo desecharon. Le dijeron, pues es que es contra una norma y es un tema ambiental. Y pues no lo puedo suspender porque se le suspendería a todos. No te puedo otorgar el amparo porque se le otorgaría a todos. Entonces, como ya no tiene efectos generales, te desecho la demanda. Y la Corte dijo, no, así no tenga un beneficio particular, tú tienes que resolver si es constitucional o no. Porque en su momento la Corte va a tener que resolver sobre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Entonces, sí o sí, les deben de recibir los casos. Esto se los platico porque no lo saben todos los abogados, pero tenemos los abogados esas normas que quieres impugnar, que como tienen efectos generales, parece que no tienen vida los juicios. No, ya hay un criterio de la Corte que se deben de recibir esos casos, así las sentencias no le den beneficio a las personas, pero sí se debe declarar si son constitucionales o no, porque en su momento la Corte va a tener que resolver sobre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. El secreto ahí es que hay que promover muchísimos juicios contra las normas. De esa forma podemos conseguir los precedentes para que después suban en declaratorias generales de inconstitucionalidad. Lo otro es que si lo que quieren impugnar de un tema laboral o un tema que les pueda afectar proviene de un decreto o de un reglamento de la presidencia o del jefe de gobierno o de una alcaldía, los amparos sí pueden tener suspensiones o resoluciones con efectos generales contra eso. Se los comento porque no todos los abogados lo saben. Entonces hay que estar actualizados. Y esto es de los secretitos que acaban de salir y que creo que vale la pena compartirlos, porque el día de mañana podemos estar en un proceso legal de un tema laboral de un sindicato o de un tema social, y pues los abogados nos dicen, pues es que antes se podía porque la ley de amparo no nos permitía, pero hubo una reforma que ya no los cortó, y sí, nos cortó en parte, pero llegó un criterio de la Corte que dice, en leyes por lo menos se tiene que resolver, así no haya beneficio, y en decretos y reglamentos sí puede tener efectos generales las resoluciones. Pues los dejo con esto, habría más que decir, pero el tiempo ya se nos acabó. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. A nombre de la a permitir entregarte esta constancia que dice Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, otorga la presente constancia al maestro Arturo Aparicio Velázquez por su participación como ponente en la segunda edición del Diplomado de Derecho Accesible con el tema El Derecho Mexicano en el 2025 a la luz de derechos humanos, realizado en el auditorio Ius Interlocutum en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México el día 2 de septiembre del 2025 con una duración de 4 horas. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad de México, septiembre de 2025. Pues muchas gracias. Yo sabía que eras un ponente que necesitaba tener el Estunam. Y les comento para todos que la siguiente sesión va a ser en el Auditorio Benito Juárez, porque ustedes lo pidieron. Bueno, agradecerle a Arturo Aparicio la participación al maestro. Y vean, no con una seguridad de la multiplicación que si vienen ponentes importantes. Le digo que la señora que lo ayudaba por parte del Estado es la testigo de bodas de mi hermano.